Los verdaderos líderes deben de estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Nelson Mandela. Comenzamos. Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, como todas las semanas, dándole la bienvenida a mi canal. Soy Katiuska Romero y desde este mismo momento tenemos un programa súper especial dedicado a un gran país, a un país que ya hice la primera parte y que hoy ameritaba una segunda parte, México. Para todos los mexicanos, por toda la situación tan horrorosa, comprometida, triste y sobre todo grave que están pasando con respecto a la pandemia y que ellos están atravesando en estos momentos, y que yo en su momento predije que esto se les iba a ir de las manos y que iba a entrar un proceso súper complicado con esa pandemia, que lo podéis ver en uno de mis vídeos que hice sobre México, y os invito a que lo hagáis porque allí hablé de todo lo que está sucediendo en estos momentos. De hecho, también predije que iba a haber un sismo, un terremoto en los próximos meses, y así ha sucedido. Por lo tanto, para ellos va este programa con todo mi amor, con todo mi cariño, pero sobre todo con toda mi responsabilidad que siempre me caracteriza, y también con todo mi respeto. Para ellos, este programa. Quería comenzar este programa de hoy hablando de este gran hombre, haciéndole un pequeño homenaje, porque el domingo 18 se cumplía un aniversario más de su vida. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero él ha dejado un gran legado de humildad, de paz por sobre todas las cosas, y sobre todo de lo que es un ser espiritual. Nelson Mandela. Para él, este pequeño homenaje en el día de hoy, con esta pequeña frase, esta pequeña cita que lo caracterizaba a él. También quiero hacer una observación, y sobre todo que muchas personas me han preguntado el hecho de que lamentablemente la semana pasada no pudimos tener un programa como todas las semanas. Quiero pedirles disculpas a todas esas personas que nos han escrito por las redes sociales y también por el canal de YouTube, porque lamentablemente la semana pasada no hicimos programa. Pero está justificado porque, como podéis ver, en estos momentos no es el mismo escenario donde siempre venimos haciendo los programas y que prácticamente no hay nada, y es que estamos de mudanza de oficinas. Y está siendo un poquito complicado porque ya sabéis, con esto del COVID, como en todo el mundo está afectando las instituciones, todos los servicios públicos y todas las cosas que nosotros tenemos que contratar para tener una nueva oficina. Y esto ha sido lamentablemente para nosotros que no hemos tenido internet, fibra óptica, y por eso pues no teníamos todo listo para poder hacer la semana pasada un programa, pero ahora hemos comenzado. Ya veis que no tengo prácticamente nada, pero toda la mejor intención de que este programa dedicado a México sea con mucho respeto y con todo el amor. Como todas las semanas, quiero darle las gracias a todas esas personas que se suscriben a mi canal, y a las que no estáis suscritas los invito a que os hagáis por medio de este display. Aquí aparece mi canal de YouTube, Katiuska Romero Tarot de Evidencia. Darle a la campanita para que YouTube se encargue de notificarles cuando hay un nuevo vídeo colgado en mi canal. También por las redes sociales que aquí aparecen en este display, Katiuska Romero Tarot en Facebook e Instagram, y ese número de teléfono que va directo a nuestro despacho, donde podéis llamar a cualquier hora del día para pedir información, cualquier observación que queréis dar, información sobre nuestro trabajo con consultas de tarot, de evidencia, de mediunidad, cartas astrales, revolución solar y los cursos que pronto están por comenzar. Esperemos que esta pandemia nuevamente pueda ser controlada, que por cierto tenemos un nuevo rebrote en España. También lo predije en su momento, hace ya 3 o 4 meses que lo predije, que en estas fechas íbamos a tener este rebrote y que está siendo un poquito complicado. Esperemos que no pase a mayores, pero ya lo sabéis, como todas las veces que lo digo, está de nuestra parte. La única arma que nosotros tenemos es la prevención. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Usando mascarillas, el gel en las manos y la distancia de seguridad, guardando esta distancia de seguridad. Es lo único que nosotros podemos hacer. Esas son las herramientas que nosotros tenemos para poder controlar esta
epidemia que está causando tanta desgracia a nivel mundial. Un fuerte abrazo y mucha fuerza a todo el pueblo americano, a los Estados Unidos de Norteamérica, porque ya vemos la situación como está allí, desbordada, descontrolada. Igualmente a Brasil, a Chile, a Perú, a México, a mi país, Venezuela, que también ya está también en ese mismo camino, y a todos los países que lo estáis pasando muy mal por culpa de esta pandemia. Mucha fuerza, mucha luz, y les envío mucha luz de todos mis angelitos para que pronto podamos salir y controlar esta pandemia. No podía, por supuestísimo, obviar a mi colaborador principal, a Flashy, que aquí les dejo su Instagram, porque ya lo sabéis que a ellos yo confío mi trabajo de mi canal de YouTube. Ellos se encargan de gestionar todas mis cuentas, de la edición de los vídeos, del marketing digital y sobre todo del asesoramiento. Para ellos un fuerte abrazo también, sois maravillosos, continuar adelante, y para ustedes podéis entrar en esa cuenta y seguiros, y sobre todo podéis pedir cualquier tipo de información sin compromiso. Y dicho esto, nosotros vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, que va dedicado a México, ya lo sabéis. Cuando yo hice México la primera vez, estuve investigando mucho en la hemeroteca, en internet, y consultando con otros compañeros sobre la fecha con la que se podía trabajar para hacer una carta astral. En aquel momento no lo vi conveniente, porque tenía que investigar más, y he estado investigando y he hecho una carta natal de México, ¿vale? Si me permitís, ahora lo vamos a ver en mi ordenador. He hecho una carta natal de México y por supuesto también la revolución solar, de la que vamos a hablar en estos momentos. Y tengo que decir que para México es un poquito complicado, sobre todo porque México trabaja con 5 o más cartas natales, pero consultando astrólogos mexicanos, todos coinciden con elaborar la carta natal bajo lo que es la independencia de México. Y esto, pues ya lo sabéis, la independencia de México fue proclamada el 16 de septiembre de 1810 a las 8 de la mañana en el pueblo de Dolores del estado de Guanajuato. Con esto vamos a hacer una carta astral desde mi punto de vista. Hay muchísimas cartas natales de México en internet, pero yo me quedo con esta porque me ha dado bastante información, y sobre todo ver todo lo que son las características de los habitantes de México, de su pueblo, de sus gobernantes, y todo lo que allí ha sucedido coincide mucho con esta carta natal. Vuelvo y digo, siempre bajo mi responsabilidad, porque hay muchos astrólogos que pueden trabajar con otras fechas, como lo he encontrado en hemerotecas, pero yo me voy a basar en esta fecha de independencia, de lo que fue la independencia proclamada el 16 de septiembre de 1810. Hay otros 3 días feriados que también quería hacer énfasis, porque he encontrado muchas cartas natales de unos astrólogos que han trabajado con esta fecha, pero realmente la firma de la independencia, la proclamación de la independencia fue el 16 de septiembre de 1810. Los otros 3 días feriados que he nombrado anteriormente, de origen patriótico, son el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero de 1917, día en que se proclamó la Constitución vigente. He encontrado unos astrólogos que trabajan con esta fecha, pero bueno, cada quien bajo su opinión y su criterio y su responsabilidad. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, día de nacimiento de Benito Juárez, y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre de 1910, día en que comenzó la revolución. El 27 de septiembre, que conmemora la declaración definitiva en 1821, tiene un carácter de día nacional, pero no es festivo. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la fecha del 16 de septiembre de 1810. En la Carta de México, es la carta de un país que se ganó con lazón su independencia, igual que mi país, Venezuela. De hecho, he encontrado mucha similitud en la carta natal o astral de Venezuela junto a la de México. He comparado y la verdad que hay bastante similitud, guardando las diferencias porque uno es de un signo de agua y el otro es un signo de tierra, pero hay muchas cosas que coinciden. En este caso, hay una cosa en particular que me llamó la atención de la carta de México, y es que nace con Urano y Venus
Urano y Venus, regente del ascendente en 22 grados en Libra, en conjunción en la casa 1 extendida a Escorpio. Esto es importante porque esto hace una oposición o opuesto a la Luna, y la Luna es regente del medio cielo de Cáncer. En la casa 7, la de los enemigos. Esto me pareció sumamente importante nombrarlo, y quizás por esto México ha sucedido todo lo que ha sucedido a nivel de todos los problemas que han tenido con carteles, con narcotráfico y todo esto, y esto se debe precisamente a eso. Pero realmente no es menester, como dicen por allí, hablar de esto, pero yo quería averiguar el hecho de que, y al igual que Colombia o Perú, en este caso México, pues podían tener el problema que tienen a nivel de todas estas organizaciones delictivas que existen, y es producto de esto que les acabo de decir. Hay otra cosa importante, y es que los planetas de esa oposición que les acabo de decir, Venus y Urano en Escorpio y la Luna en Marte, forman una T con Lilith en la casa 10. Esto también es sumamente importante, el lugar, porque la casa 10 es el lugar de los gobernantes y el poder. Y al hacer una T, Lilith allí ya da lo oculto, la sombra, lo que no está claro, porque la luna negra, Lilith, es la opuesta a la luna normal, y ahí almacenada mucha información que realmente no está clara o que no sale a la luz. Por lo tanto, el lugar de los gobernantes y el poder, Lilith allí da muchas cosas ocultas. Lilith en la casa 10, en su sentido más nefasto, indica que frecuentemente dictadores o regímenes corruptos ocupen el poder. Y en su sentido positivo indica que es necesario que el gobernante que tenga en ese momento el país tenga que tener un carisma impresionante para poder mantenerse en el poder. De lo contrario, pues será sustituido. La T formada con Lilith en la casa 10 en el vértice explica las frecuentes guerras civiles que ha padecido el país, que suelen acabar llevando a la ruina a regímenes que parecían externos y al exilio, como en el caso de Iturbide, Santa Anna, Maximiliano, Porfirio Díaz y Salinas, para que veáis cómo actúa la astrología, que esto quería recalcarlo mucho porque a mí muchas veces me han preguntado por las redes sociales y por el canal de YouTube, ¿para qué sirve el tarot? ¿Para qué sirve la astrología? Miren, yo siempre digo que esto es un GPS que nosotros tenemos en la Tierra, el cual nosotros mismos hemos confeccionado en ese plano antes de venir aquí, y por el cual nos tenemos que guiar. Una carta natal, una revolución solar, sirve precisamente para guiar a las personas que en momentos particulares puedan sentirse perdidas, sin ningún tipo de misión, y sobre todo estar como muy decaídos y sin ninguna exaltación. Por lo tanto, nosotros en este caso, cuando hacemos este tipo de trabajo, pues lo que hacemos es guiarlo, de decir, no te vayas por aquí, métete por aquí, porque si te vas por allí puede suceder lo contrario. Y para esto sirve una carta astral, para guiar, asesorar y aconsejar a la persona, no solamente predictivo, sino de ayuda tanto física como espiritual. Bueno, dicho esto, es lo más interesante que yo encontré de esa carta natal de México. Yo he hecho también una revolución solar, que también la veréis en el vídeo cuando ya esté todo confeccionado, pues aparece también la carta natal, que la vais a ver allí, y tiene una revolución solar que a mí me llama un poco la atención. En primer lugar, la revolución solar de este año de México, que comienza ahora en septiembre, pues él tiene en lo que es entre la casa 5 y la casa 6, en la cúspide de la casa 6, tiene todo lo que ha sucedido en el mundo en el signo de Capricornio. Saturno, Júpiter y Plutón en estos momentos haciendo casi ya la triple conjunción, que comenzará precisamente en septiembre, y ello hará precisamente que puedan suceder cosas en lo que es la estabilidad de México, sobre todo a nivel de gobernante. La casa 6 es la casa del trabajo y sobre todo de la salud, y por eso allí están sucediendo todas estas cosas, porque estos planetas
hablamos de Saturno, que es el karma, Plutón, que es la muerte y las grandes transformaciones, Júpiter, el gran benevolente, pero también en este caso el que puede hacer que esto se expanda, en este caso la pandemia, como está sucediendo todo en la cúspide de la casa 6, en la casa del trabajo. Y esto también tiene Plutón hace una oposición a lo que es la casa 9, que está en conjunción con Lilith y Marte. Aquí tenemos al gran maravilloso planeta Marte, ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, y Marte entró en Aries en el 28 de junio en América, en tránsito, y estará hasta enero. En la casa 9 de México pilla parte de la casa de Aries y de Tauro, y allí está en estos momentos haciendo una conjunción Lilith y Marte. Lilith ya lo vemos, junto con la cuadratura y oposición que hace al Plutón, hace que Plutón es la muerte y las grandes transformaciones. México está pasando por una gran transformación que va a transformar toda la sociedad mexicana, teniendo a Marte allí, que es el que le da acción, sobre todo a esta pandemia, y la luna negra, que es lo oculto, lo que es la pandemia, lo que está saliendo a la luz. Por lo tanto, es algo que tenéis que vivir. Yo, lamentablemente, a nivel astrológico no tengo muy buenas noticias para México con respecto a la pandemia, porque al hacer esta oposición, esta cuadratura, Plutón a la casa 9 con Marte y Lilith, tengo que decir que vamos a tener guerra, sobre todo con el COVID, posiblemente hasta finales de diciembre, principios de enero. Y yo sé que esto es triste y lamentable, y lo menos que yo quiero dar son malas noticias para el pueblo mexicano. Me gustaría decirles que ya estáis a punto de acabar esto, pero lamentablemente no es así. Y a pesar de que lleváis tiempo ya con el confinamiento, con una situación complicadísima, lamentablemente esto va a continuar. Y va a continuar, ¿por qué? Por la sencilla razón de que ahora mismo, teniendo a Marte allí haciendo esa cuadratura al Plutón, que está en la cúspide de la casa 6 con Júpiter y Saturno, esto quiere decir que la situación va a continuar. Y luego tenemos el frío nuevamente. Cuando llegue nuevamente el frío, volverán a activarse focos que posiblemente ya estaban controlados. Y esto, hasta que no haya una vacuna que pueda haber control sobre esta pandemia, vamos a seguir sufriendo esto. Pero el miedo que a mí me da es que estáis en un momento complicadísimo, 40.000 muertos. A mí me parece esto una cosa impresionante. Y recordar que cuando hice el vídeo de México, que lo hice por allá por marzo, finales de marzo, abril, yo dije, esto se le va a ir de las manos. Muchas personas me dijeron de todo por YouTube, diciéndome que yo estaba un poco para allá, que eso no podía pasar en México, y miren lo que está pasando. Yo dije, se va a descontrolar, y así fue. Y ahora les estoy diciendo que aunque estemos en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, y todavía ustedes van a estar padeciendo, entrando y saliendo de confinamiento, y sobre todo con una pandemia que no puede ser controlada por vuestros gobernantes. Lamentablemente tengo que decirlo de esta manera. Esto es lo más interesante y lo que yo quería recalcar principalmente de lo que es la revolución solar en México. ¿Por qué? Ya, otra cosa que tenéis, y es que Quirón, que es la herida abierta, queda en la casa 8, en la casa de Aries. Todo lo que estáis viviendo pues tendrá que ser un tema karmático que estáis a punto de cerrar. Y al entrar Marte allí en la casa 8 de Aries, pasándole por encima a ese Quirón, la sociedad, el pueblo mexicano va a estar súper vulnerable a esta pandemia. Es una transformación impresionante lo que estáis sufriendo los mexicanos en estos momentos. Vamos a hacer una tirada de tarot para ver a nivel de tarot para cuándo puede haber una mejoría de esto, o por lo menos un control de esta pandemia, que es lo que yo veo más
interesante, porque lamentablemente si nosotros estamos confinados no podemos trabajar. ¿Y cómo llevamos comida a nuestras casas? Si no hay trabajo, si todo está cerrado, si la situación es tan crítica que los gobernantes prefieren confinar para poder controlar. Pero a eso quiebra la economía de un país, porque si la pequeña, la mediana y la gran industria no está produciendo y no está trabajando, ¿cómo puede haber fruto y sobre todo dinero para los trabajadores si no pueden trabajar? Esto es muy lamentable, de verdad. Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas para México en los próximos meses con respecto a la situación económica, pero sobre todo a el COVID-19. Vamos a ver. Por México. Ya tenemos a primera vista una situación súper complicada. Ya abrimos con la carta de la Torre, con problemas, lo que indica todo lo que se está viviendo en estos momentos, y es el derrumbe de la economía, el derrumbe de organizaciones y sobre todo de la mediana industria. Yo veo mucho agobio y sobre todo algo que no va a tener el control que nosotros requiramos. Volvemos a hablar de que hay una rueda de la fortuna que está girando, que indica que vienen cambios, por supuesto, porque no todo es eterno, todo tiene un principio y un fin. Y la carta de la fortuna hablan de cambios que se pueden experimentar dentro de lo que es la sanidad o las personas que van gerenciando, los epidemiólogos o sobre todo los que van gerenciando la pandemia, y hablan de que puede haber un periodo entre 4 y 5 meses para que esto pueda controlarse de una manera concreta. Hablamos de, volvemos a decirlo, mes de diciembre, cuando ya Marte esté dejando Aries y pueda volver todo, ya estará fuera de los dominios de Aries y podrá ser controlado. Hay un cambio de dirección de esta pandemia y sobre todo de la manera como se está gerenciando. Si les está gustando lo que estáis viendo por estos momentos, pues los invito para que veáis el vídeo que hice de Bill Gates y George Soros y cómo ellos han manipulado todo el mundo a su conveniencia para que esta pandemia cause los estragos que están causando. No podéis dejar de verlo, porque aquí le voy a dejar el enlace para que podáis ver todo lo que yo digo allí sobre George Soros y Bill Gates. No lo podéis perder. Y continuamos con lo que es esto, porque yo veo que hay opciones, sobre todo porque yo veo que este señor que está aquí, que es vuestro presidente López Obrador, yo veo que él está moviéndose e intentando hacer situaciones por debajo de cuerda, como llaman, para poder tener personas que puedan como ayudarlo a controlar esta pandemia, ¿vale? Acordaos una cosa, él es un signo bastante especial, él es Escorpio. Por lo tanto, Escorpio es una persona muy profunda y sobre todo que él es un gran transformador, ¿vale? Al estar regido por Marte y Plutón, hablan de grandes transformaciones, y él, aunque esté en la situación que esté, puede sacarse cartas debajo de la manga, porque indiscutiblemente que él sale muchas veces victorioso de las situaciones más complicadas. Entonces yo sí veo que él pueda estar haciendo situaciones que tienen que ver con ayudas internacionales principalmente, y hablando con personas que puedan ayudarlo a gerenciar esto de otra manera. Si no se toman las medidas como yo veo aquí, la situación puede continuar y esto va a seguir, es que no va a parar lamentablemente la situación del COVID así como así. Tenéis que hacer un esfuerzo y juntos es la única manera de lograrlo. Yo veo personas a su alrededor, personas que pueden sobre todo ayudarlo, pero no están dando los pasos correctos para que esta situación tienda a mejorar. La situación en tiempo presente está mal, como dicen las cartas, sobre todo porque hay muchas cosas ocultas y las cartas hablan de prudencia a la hora de tomar decisiones, y las decisiones que parece que estáis tomando no están dando el resultado que tienen que dar.
Dos caminos, como dicen la carta de los amantes, para que haya un cambio de dirección de todo esto. Dos opciones que son las que se tienen que tomar en un futuro para que haya este cambio. Veo un hombre y una mujer que puedan ayudar en esta crisis al presidente para que puedan salir adelante. De lo contrario, esto va a continuar y podrá pasar diciembre y continuaremos en la misma situación de que estos sigan creciendo, más de 350.000 infectados y más de 40.000 muertos. Pues imaginaos dónde puedes llegar hasta dentro de 5 meses. Así que yo les recomiendo unirse y sobre todo prevención de vuestra parte. Vamos a ver qué dicen las cartas de mis arcanos mayores al futuro de México, porque ellas hablan de más tiempo para ver cuánto tiempo puede pasar para que haya una solución a este gran problema. Pero como siempre lo digo, y lo digo en mis vídeos, en todos los vídeos, nosotros en el año 80 y algo, en el 79, 80, en esos años cuando salió el SIDA, nosotros pensábamos que era el fin del mundo, que no íbamos a poder convivir con eso, no había vacuna, no había nada. Y lamentablemente hubo muchas muertes que lamentar a lo largo de todos estos años, pero hemos aprendido a vivir con esta enfermedad, ¿verdad? Lo mismo les digo aquí, esto no va a acabar así como así. Recordar que estamos ante una nueva era y que nosotros somos testigos de este cambio de era. Por lo tanto, nuestra mentalidad debe de cambiar y adaptarnos a las situaciones que en estos momentos acontecen al país. ¿Por qué? Porque el COVID va a seguir entre nosotros. Esto no va a desaparecer. Tenemos que acogerlo como una enfermedad, como puede ser la gripe A, como puede ser el SIDA o como puede ser cualquier enfermedad y aprender a vivir con esto. Es la única manera de que realmente podamos cambiar la mentalidad tan tosca que tenemos en estos momentos pensando que nosotros somos intocables. No, señores, esto no es así. Esto les toca a todos por igual, pobres, ricos, presidente, no presidente. Vamos a ver qué dicen las cartas del tarot a largo plazo por México, sobre todo con la economía y el COVID-19. Volvemos a hablar de lo mismo, hablamos de la carta de la muerte con la papisa o la suma sacerdotisa, que está hablando de muertes, pero sobre todo tendrían que haber mucha cautela y sobre todo mucha prevención de nuestra parte para que esa muerte no se lleve más seres humanos. La carta del emperador ya habla de López Obrador y habla con la carta de la justicia. Pienso que este señor a largo plazo pueden pasarle factura este virus y veo problemas legales. La carta del diablo con el juicio habla de esta pandemia, pero también habla de karma o de situaciones karmáticas que estáis peleando. Sobre todo, la carta del colgado habla de que por los momentos todo continuará así, estancado, sin mucho avance, pero con el COVID avanzando a pasos agigantados. La carta de la luna habla de lo oculto, de las cosas que nos están ocultando o que les están ocultando al pueblo mexicano, y yo pienso que son muchísimas más muertes de lo que están diciendo. La carta también de el sumo sacerdote, los amantes y el loco hablan de que hay un nuevo ciclo que comienza, un ciclo que viene gestionado sobre todo por López Obrador, diciendo que va a implantar la justicia para hacer justicia sobre cosas del pasado. La carta de la emperatriz con la estrella habla de los frutos que puedan dar esta situación que él va a empezar a mover. Hay algo que él comienza a mover con la justicia y tiene que ver con cosas del pasado. En vez de estar, perdóneme señor presidente, pero yo creo que usted principalmente debería estar en solucionar los problemas que tiene económicos del país, la crisis tan grande que tienen encima, pero sobre todo todas las muertes que se están llevando por delante esta pandemia, en vez de estar buscando cosas del pasado, no sé para qué. El carro habla de cosas que no se detienen y sobre todo los cambios que vienen dados para que esta crisis pueda ser controlada. Yo veo cambios y sobre todo inicios de cosas nuevas y cosas que tienen que ver con reuniones
con otros jefes de Estado o sobre todo decisiones que va a tomar. Fijaos, volvemos a hablar de lo mismo. La carta del Sol con la torre habla de la vitalidad del país, la muerte, cierra la tirada y continúan diciendo de que van a haber muchísimas más muertes. La vitalidad del país, lo que es el Sol con la torre, ya habla de cero vitalidad, de que el pueblo, de que la sociedad mexicana está enferma y que esto no tiene dónde parar. A mí estas cosas, mire, yo le voy a decir una cosa, viendo esto, viendo que el presidente en su cabeza tiene otras cosas, realmente, de ir en contra de la oposición, porque lo que yo veo es que él está buscando, escarbando para ir en contra de la oposición. Vuelvo y digo, no soy política, no me interesa para nada la política. Estoy intentando darles un rayo de luz, un rayo de sol en medio de tanta oscuridad que estáis viviendo. Pero al ver estas cosas y ver que solamente se está escarbando para encontrar cosas del pasado y luchar contra ese pasado que está allá y que es parte de vuestra cultura, que es parte de lo que sois ahora, ese pasado, sea bueno o sea malo, es lo que ha forjado en estos momentos la sociedad mexicana. Dejar los muertos descansar en paz y los que están vivos dejarlos ya. Señor presidente, céntrese en esto, porque esto se les va a escapar más de la mano de lo que está. Sinceramente yo no veo aquí una solución a corto plazo para el pueblo mexicano, que es el que está pagando todas las consecuencias de todos los errores que se están cometiendo. Sinceramente, veo más muertos. Veo una situación trágica realmente. Mire, tengo miedo, tengo rabia, tengo dolor de ver estas cartas, de ver que esto cierra vuestras tiradas y ver que la carta de la muerte es la que prevalece, la energía de la muerte en las cartas de mi tarot. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no va a haber control sobre esta pandemia. Realmente, yo no sé, porque vienen cosas complicadas, tanto del COVID como otras cosas que veo, porque vuelvo a ver a la naturaleza hablar. La vuelvo a ver y veo que vienen cosas más fuertes para el pueblo mexicano. La pandemia, posibilidad de huracanes o inundaciones, terremotos y sobre todo que puede haber los volcanes hablar también. Estamos ante una situación bastante triste y complicada porque somos nosotros, el pueblo, los que pagamos las consecuencias de las malas acciones. Y ya no estoy solamente hablando de México en general. Vamos a ver el futuro de México a corto, mediano plazo. Volvemos a hablar de lo mismo de este señor nuevamente con la carta de la justicia al lado. Vamos pues. Es que es increíble. Este es lo que quiere es, a punta solamente de leyes y de decretos, gobernar. Que muy bonito. Esto es bien bonito de su parte. Y aparte de eso, intentar rascar el pasado. Qué triste, de verdad. Dejar los muertos descansar en paz. No toquéis nada. Miren la desgracia de Venezuela. Cuando movieron los huesos de Bolívar, lo que sucedió. Cómo está Venezuela, sumida en la miseria más grande del mundo. Porque a este señor se le ocurrió sacar los huesos. Y luego, aquí en España ya sabéis que también ha sucedido. Movieron los huesos de Franco. Y miren cómo estamos. Seguir. Volvemos a hablar. El COVID haciendo acto de presencia. Esto no va a parar. Amigos míos mexicanos, lo siento por favor en el alma y en el corazón, pero tengo rabia de ver que realmente personas que tengan el poder en sus manos y como lo dice la carta astral, cosas siempre ocultas, bajo lo oculto, siempre. Otra cosa que le voy a decir, señor presidente López Obrador, usted tiene también muchas posibilidades de enfermarse y ojalá no sea del COVID. La inteligencia no sé dónde se está yendo. Las cartas hablan de lentitud. El ermitaño habla de que todo está parado junto con el colgado y que esto llevará su tiempo solucionar. Realmente, de verdad, no sé, no veo esperanzas aquí. Imaginaos, la estrella con la torre, lo que indica que las esperanzas están completamente muertas para el pueblo en estos momentos.
que todo está derrumbándose. La carta de la muerte nuevamente habla de un fin de ciclo, una transformación total, como lo dije al principio, de México, de su pueblo, de todo lo que es realmente lo que conocéis en estos momentos como nación. La carta del mago con la justicia habla de nuevos inicios y sobre todo de leyes nuevas y de cosas que se van a hacer para empezar a mover ese pasado del que estoy hablando. La luna, lo oculto, lo que no sale a la luz, pero sobre todo los miedos y las dudas con respecto a esta nueva situación que representa el COVID para el pueblo mexicano. Un nuevo ciclo que comienza, pero no todavía. Todavía vais a pasar lo vuestro, mis queridos mexicanos, porque lamentablemente las gestiones están siendo bastante complicadas. Sacaremos 3 cartas para el consejo de los mexicanos y yo, antes de darles el consejo de las cartas de mis arcanos mayores a futuro, les pido que podáis ver el vídeo de Chile. A mis chilenos preciosos y queridos, muchas gracias por la acogida de mi vídeo, y allí hice unas predicciones también bastante fuertes que podéis ver en este enlace. Para Chile, espero que lo veáis, les va a gustar. Vamos a ver cuál es el consejo de las cartas para los próximos tiempos para México. Sacamos 3 cartas que indican lo que vendrá. Madre mía, por favor. De verdad, ¿eh? Diablo, torre y mundo. Esto, miren, amigos, de verdad, lo siento muchísimo en mi corazón y en mi alma tener que darles esta noticia. El COVID seguirá y yo lo veo, ya les digo, hasta enero, posiblemente que haya un control de esto. Por lo tanto, se va a llevar muchas más vidas por delante y me duele mucho decirlo, pero sobre todo la torre me está indicando cosas que no podemos controlar, derrumbe de cosas que vienen porque no se pueden controlar. Y esto tiene que ver con la naturaleza, con la madre tierra, como dice el mundo. La madre tierra va a hablar. Y perdonaos que se los diga nuevamente, pero tendréis más movimientos sísmicos, terremotos, huracanes, inundaciones, el pueblo en la calle protestando, protestas sobre todo, actividad en la calle, protestando por la mala gestión del COVID y sobre todas las cosas pueden haber volcanes nuevamente en erupción. Lo siento de verdad, mis amigos mexicanos, porque quería hacer este vídeo para dar buenas noticias de que podáis controlar esta pandemia pronto, pero lamentablemente no es así. Las cartas están hablando y ya lo había visto en esta carta y en esa revolución solar que tenéis. No hay una solución a corto plazo. Yo les voy a enviar mucha luz a todos mis amigos mexicanos, mis clientes, familiares que tengo allí en México, y mucha luz. Quería hablar un poquito sobre lo que es vuestro presidente. Ya yo sé que yo le hice una carta astral a él en su momento y dije las cosas que tenía que decir de él. Pero quería hablar de la revolución solar de este señor y todo lo que él va a comenzar a vivir a partir de noviembre, cuando él cumpla años. Todo lo que va a suceder en su vida está sucediendo en lo que es la casa número 2. La casa 2, que es la parte económica de cómo se gana la vida o cómo se gana principalmente el sustento diario. Y lo más importante que yo he encontrado aquí, aparte de que la triple conjunción está sucediendo en el signo de Capricornio de este señor en la casa 2, hay una cuadratura directa a la casa 10, que es la casa de su proyección social, de cómo lo ve el pueblo a él. Y Plutón le está haciendo una cuadratura directa a Venus y a la Luna en conjunción en la casa 10. Esto es complicado para él porque yo veo que su popularidad empieza a decaer con esa cuadratura que tenemos allí. Entonces, pueden haber problemas para él el próximo año con respecto a su estadía dentro del poder, porque yo veo muchas manifestaciones en la calle con respecto a todo cómo se ha venido gestionando. Esto principalmente. Luego tiene otra cosa importante, que es en la casa 5, tiene un Urano.
Urano está en tránsito por Tauro desde el año pasado y durará allí 7 años más, pero él tiene en estos momentos entre la casa 5, que está en los signos de Aries, parte de Aries y parte de Tauro. Entonces Marte ya ha entrado, por supuesto le está pasando factura porque está a los primeros grados, y esto cuando llegue a los últimos grados entre noviembre, diciembre y enero, en conjunción que está Lilith, la luna negra, con Urano retrógrado, y aparte de eso Marte tocando a Urano, también pueden haber muchos problemas para este señor finalizando el año, comenzando el próximo año. Yo quería hacer una tirada con mis arcanos mayores para vuestro presidente López Obrador, para lo que es el futuro a un mediano plazo, lo que pueda suceder y todo lo que él pueda hacer para controlar esta pandemia. Pero ya veo que les está pasando factura, se les está quedando grande, esto está fuera de control y continuará así. Vamos a ver qué dicen las cartas, mis arcanos mayores, por López Obrador en los próximos tiempos. Para él, la rueda de la fortuna abre diciendo que está entrando en un periodo de cambios importantísimos en su vida. La carta del COVID con la luna, madre mía. Esto es terrible, las cartas que él tiene en estos momentos, porque habla de nervios completamente descontrolados para él, sobre todo porque veo que está siendo muy fuerte esto que está viviendo con el COVID, pero sobre todo al tenerle el COVID, él a manera personal o a título personal, el diablo puede tener posibilidad de enfermar también del COVID, este señor. Y si no es del COVID, es de otra situación también bastante complicada. La carta de la muerte con la carta del mago indica los nuevos inicios o el trabajo puedan quedar a un segundo plano o destruido. La carta de la justicia que él tiene en su mente, poder mover con cosas del pasado, habla de paralización y estancamiento con respecto a el colgado. La carta del juicio habla de papeles y situaciones que se movilizan, y para él la carta de la torre y el mundo puede indicar que vienen situaciones complicadas para su estadía en el poder, porque veo que el pueblo pueda tenerlo en contra o su popularidad empiece a disminuir de tal manera que el pueblo sea capaz de salir a la calle a protestar. A partir de septiembre, como dicen las cartas, o cuando comience nuevamente el frío, las cartas hablan directamente de él diciendo que va a tener una situación de mucha inestabilidad dentro de lo que es el gobierno mexicano. Y yo veo que él va a tener un pueblo levantado, un pueblo activo y sobre todo muchas protestas y marchas en la calle en contra de cómo se ha gestionado esta pandemia, y que a pesar de que vais a estar por un tiempo más confinados, yo veo que el pueblo se comienza a levantar y sobre todo a protestar, pero a protestar exclusivamente en contra de vuestro presidente López Obrador, porque veo que al tener esa oposición que él tiene directamente entre Venus y Luna en conjunción y en oposición a Plutón, pueden haber problemas sobre todo con su liderazgo, porque esto ocurre en la casa 10, su liderazgo, su proyección social y la manera como el pueblo que lo votó y lo vaya a ver de una manera bastante complicada, pierda su popularidad, su puesto, lo que la gente que lo votó deje de creer en él. Y es allí donde comienzan los problemas, a partir de octubre, donde yo veo los principales problemas, octubre, noviembre y diciembre. Quería hacer hincapié sobre todo en decir que lo que queda de julio, agosto súper complicado a nivel del COVID, pandemia y sobre todo muchos problemas. Agosto, parte de septiembre, octubre, los peores meses, México, agosto y octubre. Esto es lo peor. Así que necesito que permanezcáis unidos, oréis mucho y sobre todo pidáis con fe en oración que nuestro Señor los proteja, sobre todo de la naturaleza, porque yo veo que volverá a hablar.
Están todas las energías revueltas en la carta natal de México y en su revolución solar, y esto va a hacer que la situación sea un poco más complicada de lo que estáis viviendo con respecto a la pandemia. Yo quisiera de verdad darle mejores noticias, pero no puedo, porque yo me ciño a lo que veo en mis cartas natales y revolución solar, en mis cartas de tarot y en mi evidencia, que agradezco al universo por lo que puedo ver, por lo que puedo predecir y por lo que puedo ayudar a las personas con este don. Así que tener paciencia y sobre todo permanecer unidos. Vuelvo y digo, mascarilla, gel, distancia de seguridad. Son las herramientas que tenemos para prevenir. Hacer caso, por favor, porque esto se ha llevado muchas vidas y las que faltan. Les envío mucha fuerza, mucha luz, un abrazo muy grande y sobre todo la fe nunca debe de caer. Mientras permanezcáis unidos, seréis invencibles. Esto es todo por hoy. Espero que podáis entender que lamentablemente es lo que tenéis que pasar como pueblo. Los espero la próxima semana con más, con otro país o con otro personaje y más predicciones. Un beso y un abrazo de luz.